Los chamanes de México. Volumen 4. La cosmovisión de los chamanes. Por Jacobo Greenberg Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 13. Los procedimientos de limpieza. Limpias. En la psicología autóctona mexicana. Prácticamente en toda la República Mexicana existen comunidades y pueblos que de alguna manera u otra se benefician con los tratamientos chamánicos, una de las más extendidas prácticas terapéuticas que utilizan los psicólogos autóctonos mexicanos son las llamadas limpias o despojos. Este procedimiento tiene como objetivo devolver a los pacientes un estado anímico positivo y de fluidez, desalojando de su cuerpo perturbaciones que alteran la psique. En este capítulo se analizarán algunos procedimientos de limpia utilizados en diferentes regiones de la República Mexicana por chamanes reconocidos por su trayectoria, veteranía y precisión. Tipos generales de limpias. Es posible considerar que en general existen dos tipos principales de procedimiento de desalojo utilizados por los chamanes mexicanos. Por un lado, lo que podría denominarse limpia externa y por el otro, los desalojos internos. El primer tipo de procedimiento se refiere al uso de técnicas de limpieza que son aplicadas en la parte externa del cuerpo. El segundo tipo se refiere sobre todo a técnicas que implican la ingestión o la manipulación de procesos que ocurren en el interior del cuerpo. Procedimientos externos de desalojo. Existe una gran cantidad de procedimientos utilizados por los chamanes que caen dentro de la categoría de limpias externas. Una lista tentativa y de ninguna manera completa de estos procedimientos es la siguiente. 1. Limpias con huevo. 2. Limpias con bálsamo. 3. Utilización externa de sustancias. 4. Utilización de palma. 5. Utilización de gallos. 6. Limpia con limones. 7. Desalojos con humo. 8. Aspiraciones. 9. Colocación de manos. Un análisis breve de cada uno de estos tipos se hará a continuación, explicando en cada caso los chamanes explorados que utilizan cada una de estas técnicas. 1. Huevo. Estos son usados extensamente en el chamanismo mexicano para realizar limpias. Los chamanes dicen que los huevos tienen una gran capacidad de absorción de elementos negativos que rodean al paciente e inclusive que se encuentran en el interior de su cuerpo. La técnica más estandarizada del uso de huevos consiste en proporcionar 1 o 2 huevos al paciente, pidiéndole que los sostenga con sus manos y después solicitándole que los entregue al chamán, quien los utiliza para frotar todo el cuerpo del paciente, desde la cabeza hasta los pies. Los chamanes y psicólogos autóctonos utilizan los huevos en una forma extraordinariamente similar, a pesar de que se encuentran en regiones geográficas totalmente distintas, y muchos de ellos no se conocen entre sí. Así, por ejemplo, Doña Licha de Puebla utiliza un procedimiento muy similar al que utiliza Don Lucio de Morelos o Don Juan Chagala de Santiago Tuxtla. Todos ellos, después de realizar la limpia, analizan el interior de los huevos para lograr un diagnóstico del estado espiritual del paciente a través de lo que se denomina una vista. Esta, aunque no es un procedimiento específico de limpieza, consiste en verter cada uno de los huevos en vasos con agua y observar la formación de velos, películas, burbujas, etc.,
dejados por la yema, y la clara, e interpretar esas formaciones, dando un diagnóstico del estado del paciente. 2. Bálsamo. Doña Pachita de la Ciudad de México utilizaba el bálsamo cuando los pacientes venían a verla, como procedimiento usual de limpieza. Un uso muy similar se ha observado en las técnicas de don Lucio Campos, de doña Licha y de don Juan Chagala. Este último chamán ingiere una cantidad considerable de un líquido verde claro hecho con hierbas medicinales y después escupe este líquido en la espalda, hombros, brazos, pecho y cara del paciente, untando la mezcla con una rama de hierbas medicinales. Los demás chamanes utilizan el bálsamo, untándolo en sus pacientes después de verterlo en sus propias manos. 3. Utilización de sustancias químicas. Un procedimiento de limpia que usa don Lucio de Morelos consiste en untar un polvo blanquecino que obtiene de la costa de Guerrero en la frente de sus pacientes. Un proceso similar era usado por doña María Sabina de Huautla, la que antes de un viaje de hongos acostumbraba untar un polvo negruzco en el antebrazo de sus gentes, llamado pichiate. 4. Uso de la palma. Es una técnica común entre algunos chamanes, la utilización de palmas tejidas por ellos mismos para alejar lo que ellos llaman espíritus negativos que rodean a sus pacientes. Don Lucio, por ejemplo, utiliza una palma que hace golpear en los costados y la espalda de sus pacientes para dejarlos limpios y así poder seguir algún tratamiento interno. 5. Uso de gallos. El mismo don Lucio, en procesos más sofisticados de desalojo, utiliza un gallo que, tomado de sus patas, es zarandeado alrededor del cuerpo del paciente, inclusive frotándole la epidermis. Este procedimiento, según don Lucio, es extraordinariamente efectivo, porque el gallo absorbe lo negativo del paciente. En casos extremos, después de esta operación, desoramiento entre el gallo y el cuerpo del paciente, el gallo es enterrado vivo en un hoyo hecho exprofeso, con la idea de que, de esta manera, resguarde al paciente de futuros eventos negativos. 6. Uso de limones. Doña Licha recomienda que el cuerpo de los pacientes se frote con 2 limones, a los cuales previamente se ha hecho una cruz, con un cuchillo, permitiendo así que el zumo salga del interior del mismo. Doña Licha recomienda frotar estos limones en todo el cuerpo del paciente durante 3 días consecutivos, para así evitar envidias y problemas de negatividad a distancia. 7. Uso de humo. Es muy común entre los chamanes la utilización de hierbas que se queman, con el objeto de producir humos, que son soplados alrededor del cuerpo de los pacientes, o con los cuales se llenan casas habitación, con el objeto de desalojar las malas influencias. 8. Aspiración. Otro procedimiento de limpieza es la que usa don Panchito de Yucatán al saludar a sus pacientes. Este procedimiento consiste en que don Panchito aspira con su nariz del lado derecho primero y luego del izquierdo de la cabeza de sus pacientes al saludarlos. Procedimientos de aspiración más sofisticados parecen ser utilizados por otros chamanes, con el objeto de extraer, aspirando del interior del cuerpo dañado, los procesos negativos que éste ha absorbido. Colocación de manos. Por último, uno de los procesos más comunes que hemos logrado estudiar es el que consiste en que el chamán coloca sus manos sobre diferentes partes del cuerpo de sus pacientes, absorbiendo a través de ellas
la negatividad que los cuerpos contienen, o colocándolas en el exterior de los mismos cuerpos, tratando de equilibrar sus campos energéticos. Una de las personas que más usa esta técnica es Doña Licha, la que confiesa que algo le dice dónde colocar sus manos, con el objeto de curar dolencias, sin que ella pueda definir de dónde provienen las órdenes para realizar lo anterior. Procedimientos internos. Los procedimientos de limpia de la categoría interna se utilizan para remover aspectos patológicos que el cuerpo del paciente ha internalizado. Una lista tentativa de alguna de estas técnicas de desalojo podría ser la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos y hierbas. 2. Operaciones quirúrgicas. 3. Operaciones psíquicas. 4. Utilización de alucinógenos. Las técnicas internas son mucho más sofisticadas y poderosas que las técnicas externas y se utilizan únicamente cuando estas últimas no han podido resolver la situación patológica. Una descripción breve de estas técnicas es la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos. Don Lucio de Morelos acostumbra hacer ingerir a sus pacientes un vaso lleno de aceite de cocina, en el que ha vertido una serie de hierbas que, según él, producen una limpia interior del cuerpo. Según don Lucio, cuando alguien tiene un daño interno que no puede ser removido de ninguna otra manera, la ingestión de su toma de aceite con hierbas es la más poderosa y efectiva forma de hacer desalojar este daño. La ingestión provoca diarrea y vómito, lo que es interpretado por el chamán como positivo, pues indica que la sustancia ha activado los procesos de eliminación de los daños del paciente. Doña Pachita también utilizaba la ingestión de hierbas y manufacturaba un vino medicinal que, según ella, podría mantener libre de envejecimiento al cuerpo de sus pacientes. Don Juan Chagala también utiliza un vino medicinal de sabor y con textura similar al que utiliza Doña Pachita con un objeto similar. 2. Operaciones. No existe quizá procedimiento de limpieza interna más extraordinario que las operaciones quirúrgicas que realizaba Doña Pachita en el interior del cuerpo. Estas operaciones eran realizadas utilizando un cuchillo de monte, en el que no siempre había asepsia, y sin que el paciente tuviera la necesidad de tomar anestésicos. El cuchillo era internado en diferentes porciones del cuerpo de los pacientes, con el objeto de extraer daños, procesos patológicos, tumores, etc., que los pacientes habían adquirido. Utilizando este procedimiento quirúrgico, Doña Pachita era capaz de realizar trasplantes de órganos, de extraer úlceras y tumores cancerosos, y de modificar la actividad de diferentes órganos internos. Otro de los procedimientos quirúrgicos que Doña Pachita utilizaba era abrir el cuerpo, con el objeto de extraer úlceras y tumores cancerosos y de modificar la actividad de diferentes órganos internos, y otras veces con el objeto de extraer del mismo alteraciones provocadas por brujería y hechicería. Para esto, ella utilizaba su cuchillo de monte, con el cual abría una incisión y después con el mismo cuchillo o con sus manos extraía lo que se denominaba daños materializados. 3. Operaciones psíquicas. Doña Josefina de Oaxaca dice ser capaz de realizar operaciones tanto o más sofisticadas que las que realizaba Doña Pachita, pero sin la necesidad del uso de instrumentos quirúrgicos, sino únicamente el manejo de su mente como instrumento de trabajo para hacer trasplantes de órganos,
curaciones de alteraciones importantes en el corazón, en los pulmones y en el cerebro de los pacientes, y en cualquier otro de sus órganos internos. Estas operaciones psíquicas, doña Josefina las realiza en la noche, cuando logra salir de su cuerpo y viaja psíquicamente hacia el lugar donde se encuentra un paciente, para introducirse en él y realizar sus trabajos quirúrgicos. 4. Utilización de alucinógenos. Es ya muy conocida la técnica de ingestión de hongos alucinógenos, con los que trabajaba doña María Sabina de Huautla. Para ser detallada aquí, basta decir que en esta técnica el chamán o chamana hacen ingerir a sus pacientes plantas o sustancias que producen estados alucinógenos y aprovechan estos estados para realizar limpiezas profundas, tanto en el exterior como en el interior del cuerpo de los pacientes. Tradición humanista y los procedimientos de limpia del chamanismo mexicano. Resulta interesante hacer una comparación entre diferentes tradiciones y la psicología autóctona mexicana. En este sentido, la tradición representada por el humanismo, específicamente lo que se conoce como psicología humanista, tiene similitudes notables con la psicología autóctona mexicana. Ambas tradiciones tienen como base de su pensamiento la consideración de que el ser humano es bueno por naturaleza y que en su proceso de vida, en ocasiones, se rodea de obstáculos o bloqueos que impiden que esa naturaleza bondadosa surja, se manifieste y se viva por la conciencia. Precisamente, es la consideración anterior la que se encuentra como base de los procedimientos de limpia. En estos, como ya mencioné, se realizan una serie de técnicas dirigidas al desbloqueo, a la extracción o desalojo de factores adversos al desarrollo. El chamán mexicano, al hacer una limpia, está basándose subtextualmente en la idea de que basta quitar lo que obstruye. Esto es, basta limpiar para que surja la naturaleza positiva. Consideraciones similares las han expresado diversos psicólogos humanistas, entre ellos Abraham Maslow, quien consideran que el ser humano tiene una naturaleza bondadosa y positiva, y que el logro del contacto con esta naturaleza se realiza después de un proceso de desarrollo que implica sobre todo una limpieza. La psicología autóctona mexicana y la psicología transpersonal. Resulta también interesante establecer una comparación entre estas dos tradiciones de pensamiento que ofrecen similitudes notables. Para la psicología transpersonal, existe un nivel de funcionamiento psicológico que trasciende el yo personal y la conciencia individual. Este nivel de procesamiento es el que trae consigo el mayor desarrollo y el que asocia con lo que se ha denominado experiencias cumbres de iluminación o de éxtasis, que consisten en un contacto entre la conciencia individual y la conciencia transpersonal. En la psicología autóctona mexicana se puede entrever una serie de consideraciones enteramente similares a las que sostiene la psicología transpersonal, en el sentido de que el chamán considera que el hombre alcanza un desarrollo óptimo cuando logra establecer un contacto directo con Dios. Esta consideración la hace, por ejemplo, don Panchito de Yucatán y don Juan Chagala. Ambos chamanes son quizá los psicólogos autóctonos de mayor edad que hemos detectado y por lo tanto de mayor veteranía y experiencia. Ambos bien podrían considerarse auténticos psicólogos transpersonales, en el sentido en que he descrito a esta tradición. Estos chamanes, como también otros, consideran que el contacto transpersonal con la divinidad se produce después de una limpieza que permite que el ser humano pueda fluir en este contacto que se encuentra más allá de la mente lógica.
Precisamente, los procedimientos de limpia que he mencionado están diseñados como para permitir el logro de esta fluidez y el mantenimiento del contacto transpersonal. El punto referencial del chamanismo mexicano. Es indudable que en los procedimientos chamánicos de limpia existe siempre un punto de referencia que el chamán utiliza con el objeto de establecer la mayor o menor cercanía del paciente que lo viene a consultar con el estado ideal u óptimo de funcionamiento humano. El chamán vive este punto de referencia como un parámetro absoluto, a partir del cual se puede diagnosticar y hacer consideraciones acerca del estado de salud de sus pacientes. A este punto de referencia yo le he llamado experiencia chamánica, y consiste de varias características que bien podrían resumirse como un contacto que el psicólogo autóctono establece con el yo como la base o fundamento de la identidad de la conciencia. El chamán es más poderoso mientras mayor sea su capacidad de mantener este contacto con la experiencia chamánica, de no perder este contacto bajo ninguna circunstancia y de poder transmitir a alguno o todos los componentes de este contacto a sus pacientes. Cuando un psicólogo autóctono verdadero y veterano logra mantener la experiencia chamánica en sí mismo y la utiliza como punto de referencia, es capaz de detectar hasta dónde una persona que lo viene a visitar está alejada de este punto de referencia absoluto de la salud mental. Precisamente, utiliza los procesos de limpia para restablecer el contacto con la experiencia chamánica, la que según él, psicólogo autóctono, se encuentra en la base de la naturaleza humana. Es muy posible que el nivel de conceptualización del chamán no sea suficiente como para explicar su propia experiencia y los puntos de referencia que utiliza en sus curaciones. Sin embargo, para un observador sensible, es claro que el verdadero chamán está situado en la experiencia chamánica y la utiliza como punto referencial en todos sus trabajos. En este sentido, es notable la sensación que produce estar en contacto con un auténtico chamán. Es como si la persona que tiene el privilegio de este contacto recordara en él las bases de su verdadera identidad como ser humano. Es, por así decirlo, como restablecerse en la verdadera naturaleza esencial y recordar esta naturaleza como el fundamento de la propia identidad. Consideraciones psicofisiológicas. Puesto que los procedimientos de limpia chamánica provocan un cambio en el estado de la conciencia de los sujetos que se someten a ellos, es importante pensar cuáles podrían ser las bases fisiológicas de estos cambios. Si nos atenemos a una de las teorías chamánicas acerca del origen de la experiencia, teoría presentada por Carlos Castaneda, a partir de las enseñanzas de su maestro, don Juan Matus, podríamos decir que lo que hace el chamán al realizar una limpia es cambiar la posición del punto de encaje del paciente, logrando de esta forma que se alineen bandas de emanaciones diferentes y más satisfactorias que las que el paciente tenía alineadas al visitar al chamán. Obviamente, postular que el chamán logra cambiar la posición del punto de encaje de su paciente implica reconocer que el psicólogo autóctono tiene el poder y los medios suficientes como para alterar una de las medidas y uno de los moduladores más importantes responsables de los estados de conciencia. Desde un punto de vista psicofisiológico, lo que pudiéramos decir es que el cerebro del chamán crea un campo neuronal de la suficiente fijeza y fuerza como para, al interactuar con el campo neuronal de sus pacientes,
modificar la morfología energética de este último, transformando así la experiencia consistente del sujeto que se somete al procedimiento de limpieza. Esta última hipótesis explicaría por qué algunos chamanes consideran como suficiente colocar las manos sobre la cabeza u otras partes del cuerpo de los pacientes para efectuar la limpieza deseada. Podría decirse que el chamán, al interactuar directamente con el cuerpo del paciente, logra modificar el equilibrio energético del mismo y así provoca una mejoría notable en su estado anímico. Puesto que existen diferentes y muy variados niveles de limpieza y también diferentes grados de intervención energética del chamán, se podría postular que las alteraciones que el campo neuronal del chamán ejerce sobre el campo neuronal del paciente tiene también diferentes grados dependiendo de factores de la actividad cerebral electroencefalográfica y sobre todo su capacidad para penetrar y alterar el campo cuántico. Se podría postular que mientras más veteranía posea un chamán, su capacidad de alterar la organización del espacio-tiempo se incrementa y con esto también se incrementa su capacidad de afectar en cualquier sentido la actividad cerebral y el funcionamiento consistente de los pacientes. Obviamente, explicaciones como la anterior dejan mucho que desear y el teórico debe ser humilde en su consideración acerca de lo que puede explicar cualquier teoría, sobre todo cuando se recuerda que chamanes, tales como Doña Pachita, eran capaces de materializar o desmaterializar objetos, trasplantar órganos y realizar milagros quirúrgicos, tales como la sustitución de porciones de la corteza cerebral en pacientes. Sin embargo, mientras no obtengamos una opción teórica más adecuada, la hipótesis que sostiene la existencia de una interacción entre campos neuronales y entre esta y la organización básica del espacio-tiempo es adecuada para iniciar la explicación de la experiencia chamánica y de sus correlativos y secuencias conductuales y psicológicas. Conclusiones. En conclusión, el chamanismo mexicano utiliza un conjunto enorme de técnicas ideadas para mejorar las características psíquicas de los pacientes que acuden a los psicólogos autóctonos mexicanos y con las cuales los chamanes ejercen una labor de desbloqueo y limpieza de contenidos corporales, psíquicos y energéticos. La fundamentación de los procesos de limpieza es muy similar a la fundamentación de la psicología humanista contemporánea, la que afirma que en su esencia y base el ser humano es bondadoso, puro y capaz de desarrollarse, y lo que obstruye este desarrollo son bloqueos e inhibiciones que precisamente el chamán trata de romper mediante la utilización de los procedimientos de limpia mencionados en este capítulo. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Don Agustín de San Juan, Copala.